Buenas tardes, amigos. Estamos de nuevo acá por Hora 60, este canal de contenidos audiovisuales en Puentes de Papel. Se llama este programa donde nos dedicamos esta horita a charlar un poco sobre poesía, sobre distintos autores, distintas corrientes, movimientos y todo lo que trae aparejado este arte u oficio, como decía Dylan Thomas. Bueno, esta vez les quise traer algo que a mí me parecía para resaltar algo importante, porque siempre a veces parece que si bien tocamos bastante a los autores contemporáneos, siempre estamos con poetas más bien clásicos o que han fallecido o lo que sea, o que ya son bastante grandes. Acá en cambio les quise traer tres autores contemporáneos, pero al mismo tiempo, además de ser estos tres autores contemporáneos, les quiero traer estos tres libros. Entonces sería como tres libros de tres autores contemporáneos dentro de la poesía argentina. Y así es como vamos a ir ya con el primero de estos, que se llama Cristian Aliaga, y su libro, o el libro que les quería traer, se llama La caída hacia arriba. Cristian Aliaga, acá tengo también escrito algunos datos. Nace en 1962, es periodista, ensayista, profesor, como siempre. Creo que no me voy a cansar de repetirlo, no voy a hacer demasiado hincapié en su biografía, ni en la biografía de ninguno de ellos, porque se puede consultar por internet. Pero para poner algún contexto, él es profesor, se recibe de comunicación en la Universidad de Comahue, se afinca en la Patagonia. Él nace en un pueblo de acá pequeño de Buenos Aires, pero después se afinca en la Patagonia, donde desarrolla toda su carrera intelectual y su carrera artística, y también de alguna forma su carrera editorial, porque es una persona bastante preocupada también por todo lo que tiene que ver con la edición de la poesía de los pueblos originarios, con lo que tiene que ver. Hace poco sacó un libro de poesía mapuche. Entonces, bueno, se distingue especialmente por trabajar de este modo. Y también va a tener algunos distintos reconocimientos, distintos premios. En el 2006 el Fondo Nacional de las Artes le va a dar un primer premio nacional. También también va a trabajar dentro de aquella ya mítica, ¿no?, Fundación Antorchas, que otorgaba becas, que ofrecía talleres y que tenía una labor bastante importante dentro del arte. Bueno, él va a trabajar con pesos muy pesados, ¿no?, de lo que es la poesía. Ya en ese momento ya eran importantes, y que después con el tiempo se han hecho nombres cada vez más importantes, como son Diana Velez, Alicia Genovese, Arturo Carrera, bueno, etcétera, autores de los que ya estaremos hablando. Este libro que tengo acá, La caída hacia arriba, la saca una editorial de poesía que se llama Hilos Editora. Si no me equivoco, la dirige Dolores Echecopar. Y bueno, se dedica a la poesía especialmente, y tiene, digamos, una dedicación muy especial, un trabajo además editorial bastante cuidado. A mí es una editorial que me gusta bastante. Y bueno, y es un libro que se destaca especialmente. Ya lo tendremos a Cristian Aliaga en un fragmento de una entrevista que también encontré por internet. La poesía en la calle se llama el programa donde se lo entrevista, y él ahí da su punto de vista, ¿no?, sobre este género poético, y sobre lo que pasa en los jóvenes, y la idea de poesía y márgenes, bueno, etcétera. Así que este libro, La caída hacia arriba, trata de una situación bastante personal, o bastante particular, que él vive, que es el tema de una internación. Cuando vive, él también se afinca en Madrid un tiempo, y bueno, dentro de esa internación él cuenta que escribe este libro. Yo lo que
destaco, lo que me parece bastante novedoso de esta obra, es que en la poesía se ha hablado mucho, y aún se sigue hablando mucho, y todos seguimos hablando mucho, sobre lo que es la idea del dolor moral, ¿no? Dolor moral que provoca el dolor físico, ¿no es cierto? O un dolor moral más profundo como quizás puede ser la soledad, etcétera. En cambio, este libro está dedicado y de alguna forma inspirado y tratado el dolor físico. ¿No es cierto? Nadie que yo sepa, si bien sí, los clásicos Homero se han dedicado un poquito, ¿no?, a lo que es el dolor físico, pero he encontrado una obra en donde se habla del dolor físico. Y dentro de esa obra también es muy llamativo. Acá tengo algunos apuntes para no perderme. Pero él también, dentro de esto hay una relación importante, porque es tanto este libro como toda la obra de Cristian Aliaga es una poesía con un peso bastante filosófico. Quiero decir, la construcción del ser a partir del estímulo externo, ¿no es cierto? Es la experiencia, de alguna forma, ya lo vamos a ver esto plasmado en sus poemas, pero de alguna manera es la experiencia de ese yo en relación a esa conformación del ser, ¿no? Hay como una preocupación dentro de la poesía de Aliaga sobre la conformación del ser, la conformación más ontológica, ¿no?, de la materia filosófica que se ocupa del ser y su definición del hombre, ¿no? Está todo puesto en cuestión dentro de la poesía de Cristian Aliaga. También hay una relación lírica muy importante entre la espiritualidad y la materialidad, de cómo el dolor material termina hablando del espíritu y termina hablando de uno mismo, ¿no es cierto? Esto que decía del estímulo interno y el estímulo externo, ¿no es cierto? Hay como esa relación, como a veces hasta esa lucha, ¿no? Porque como a veces se complementan, a veces también terminan en una especie de disputa, ¿no? En estos dos terrenos, ¿no? La materialidad y la espiritualidad, y todo dentro de ese dolor físico, ¿no? No del dolor moral, sino que el dolor moral en algunos casos surge, pero primero es el dolor físico. Y además también hay una concepción bastante importante para mí en este libro, que es que ese dolor físico no es ninguna antesala de una redención, no es no hay una sublimación espiritual en el sentido religioso que puede significar el dolor, o ese simbolismo que puede llegar a tener el dolor, sino que es el dolor por el dolor mismo. El hombre y la voz y el yo no encuentra sentido frente a ese dolor físico, y eso es lo que perturba de alguna forma el espíritu, es lo que hace que a sí mismo, ¿no?, se vea como alguien, como un ser lastimado, como un ser de alguna manera amputado en lo espiritual, ¿no? Entonces es como el dolor no es antesala de digamos, de una redención, sí, es antesala de la nada, ¿no? Es como el sujeto tendiente hacia la nada, y ese dolor sin sentido que se expresa muy bien dentro de estas poesías. El libro está dividido en distintas semanas, semana 1, semana 2, en donde va avanzando. Quiero leerles algunos poemas de este libro para que ya después escuchar su poesía, pero después poder escucharlo a él un poquito en esta entrevista, y que no sea yo todo el tiempo hablando. Yo nada más quería dar estos lineamientos para que después, bueno, lo vayan buscando. Él, además, este libro tiene una obra muy rica y muy intensa, y bastante, me parece que es una de las voces contemporáneas de la poesía argentina más interesantes. Creo que es una novedad ese tratamiento filosófico dentro de la literatura argentina, porque en general
es algo que se suele dar más de alguna forma en Europa, ¿no? Es una visión más europea la relación de la filosofía con la poesía, ¿no? Acá siempre está como por un lado muy entramada al decir lírico y a veces también se va por el lado de lo social, ¿no? Pero en cambio acá hay una preocupación plenamente, o a mi entender, plenamente filosófica. Y entonces se analizan distintos, es muy de construir de alguna forma eh, escenarios también, Cristian Aliaga, que es también muy interesante, ¿no? Cuando habla que no se puede detener el movimiento de la mano, ¿no? Y describe lo que puede ser una escena romántica. Bueno, es muy interesante me gustaría que lo vayan buscando y que lo vayan googleando para ir conociendo más. Ahora quiero leer 2 o 3 poemas para que puedan llegar a ver esto y que les despierte de alguna forma la curiosidad para seguir buscando un poquito, ¿no? Este poema se llama Aguardar la iluminación de algo. Dice, aguardar la iluminación de algo ahí dentro del cuerpo. Puede ser órgano o matadura, sitio espeso o una neblina en la radiografía. Esperar que lo conjuren los brujos modernos, la esperanza de salir del cuerpo como referencia, del cuerpo retorcido como biblioteca de un solo libro blanco e ilegible. Se trata de química, sustancias que viajan, algunas que no están y otras que intoxican. Una lengua que lame por dentro esa sustancia extraña y te hace saltar de lo más alto, caiga tu humanidad donde caiga. Este dice, una mirada que no juzgue, no ordene, no clasifique las muescas de la existencia. Un haz de luz hecho de hielo en reposo, que ilumine el instante único sin futuro. Un rayo que pueda abolir las distancias entre humanos de toda condición, dorados camino al pudridero. La música de los objetos caídos del universo en que los hemos clasificado. La mirada intensa y fugaz de quien está de paso por un sendero original que sólo él transitará. Y sobre todo, la sonrisa irónica ante la certeza de que tu camino único habrá de desvanecerse bajo tus pasos. ¿En qué rincón de sí mismo, dice, en qué rincón de sí mismo, bajo qué ánimas, el débil se hace fuerte? Si todo sismo ha caído en él, si tiene pulmones como muros derruidos, una catástrofe en lo más remoto del cuerpo. Ni lecturas ni ritos, apenas el cuerpo castigado y unas palabras, la marca de una grafía sobre el papel amarillo de la piel, el latido tenue que se permite quien no quiere llamar a la desgracia. Unos papeles garabateados en la oscuridad son el cuerpo y misterio y la duración. Bueno, acá se puede ver, ¿no? Algunos trazos de lo que ya hemos estado diciendo antes. Pero entonces, antes de pasar al segundo libro con la segunda poeta, en este caso la segunda poeta, quiero dejarlos con un fragmento de esa entrevistita que le hacen. En realidad es una entrevista larga, pero el fragmento es cortito, donde él cuenta sus visiones de la poesía, hablando un poco de la Patagonia y demás. Así que lo vamos a ver y enseguida volvemos. Bueno, recién estábamos viendo el tráiler de París, Texas, esta película hermosa de los años 80, Palma de Oro, dirigida por Wim Wenders, que tiene especialmente que ver con quien vamos a estar hablando durante este bloque, que es Claudia Massin y su libro La Vista. Claudia Massin es también poeta, es profesora en la Universidad Nacional de las Artes, es psicoanalista, pero especialmente ahora se dedica a la poesía, así que el psicoanálisis ha quedado como una carrera
que ya no ejerce más. He tenido una anécdota interesante porque ella ha sido mi profesora en la Universidad Nacional de las Artes, pero yo la conocía desde mucho antes de leerla, y la tuve después trabajando ahí en el taller, y bueno, y después nos hemos vuelto con pinches, bastante amigos, pero bueno, ¿no? Estas cosas que a veces se dan, que yo la leía años antes y después, antes de que existiera aún la carrera, es una carrera bastante nueva. Pero bueno, quería comentarles también, ella es chaqueña, si no me equivoco, del año 72, y a fines de los años 80 ya se viene a vivir aquí a Buenos Aires, fines de los 80, ya 1990, me parece que exactamente es cuando viene aquí a Buenos Aires. Y dentro de esa avenida a Buenos Aires es que descubre también otras poetas, por ejemplo, ya hablábamos en el bloque anterior, ¿no es cierto?, de Diana Velesi. Ella es como de alguna forma discípula de Diana Velesi, ha estudiado con ella y ha trabajado con ella esos primeros poemas, esa primera forma de decir. También le gusta, siempre nombra cuando se da la charla, siempre nombra a Susana Villalba, también como esa gran inspiración y ese gran deslumbramiento que se da cuando ella llega acá. Todos poetas, yo tiro nombres para que en algún momento quizás a alguno le interese y lo pueda buscar. Pero bueno, ella se va a desarrollar aquí como poeta. Otra influencia muy importante, antes de que me olvide, es el peruano Watanabe, también un poeta que ya ha trascendido dentro de la poesía latinoamericana y es uno de los que más se lo cita cuando se habla de poesía latinoamericana. Está también bastante presente en la obra de Claudia. Voy de a poco, como siempre, en el machete voy mirando. No me quiero olvidar, ahora se está presentando, ya se presentó aquí en Buenos Aires, pero se está presentando en otras partes del país, lo que es su poesía reunida, es decir, el conjunto de su obra hasta hoy. En distintos lugares se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación de Corrientes y Uruguay, y se está presentando por distintas ciudades. En ese sentido, si es que existe el éxito en la poesía, y ese éxito es que te lea mucha gente, Claudia sin duda es bastante exitosa, porque es una de las poetas más renombradas, renombradas en el sentido de la gente, ¿no? Que es quien de alguna forma. Una vez también hay anécdotas muy especiales, ¿no? Que me he encontrado con amigas que ahí dicen, no, le regalé este libro de poesía tal, y suele ser, o dos o tres veces me ha pasado, que era un libro de Claudia Massín. De alguna forma es un nombre que hoy, si se habla de la poesía argentina contemporánea y de los autores que ya dejaron de ser poetas jóvenes y empiezan a surgir como nombres muy nuevos, me parece ineludible nombrarla. Ha estado también en festivales de poesía en el extranjero, localmente. He visto algo de ella en el Festival de Poesía de Nueva York. También ha estado aquí en el Festival de Poesía de Rosario, entre otros más. Así que esto que comentaba sobre ella. Y también este libro que quiero presentarle se llama La Vista, y tiene que ver con este tráiler que estábamos viendo antes, porque ella es muy cinéfila, muy cinéfila. Y este libro llamado La Vista, que está acá, Premio Casa de las Américas en el 2001, si no me equivoco, sí, en el 2001 se premia este libro. Y bueno, de lo que podemos ir viendo de eso es que son distintos poemas que llevan el título de la película que los inspira, o la potencia disparadora que puede tener el título de una película, o lo que le sucede a los personajes, ¿no? O la idea que puede surgir de una imagen audiovisual. Quería
rescatar, antes de leer algunos poemas, lo que tiene que ver con la poesía de Claudia Massín, muy particularmente. Ella habla siempre de la poesía como una forma de la empatía o una forma de llegar, de llegada al otro, ¿no? Como de hermandad. Es una poesía en su concepto. La poesía de Claudia es una poesía muy humanista, muy humana, muy centrada en el aspecto de la ternura del hombre y de su experiencia de alguna forma con las cosas, con el mundo que lo rodea. Hay un dejo muy de inocencia de niño dentro de la poesía de Claudia Massín que me permito acotar yo. Eso es una herencia para mí clara de la poesía de Diana Velesi de la obra de Diana Velesi de los últimos 20 años. Esa inocencia, la capacidad del deslumbramiento, es un yo que se construye, ¿no? Con la capacidad del deslumbramiento de las cosas, de lo que ve, esa mirada bastante inocente, bastante tierna, lo que decía. También hay una figura muy importante que se destaca dentro de la poesía de Claudia para mí, que es muy en particular la idea del cuerpo. El cuerpo como para algunos es el corazón, ¿no es cierto? Ella lo relaciona con el cuerpo, ¿no? Y tiene que ver con para mí, ¿no? Con esta expresión de ponerle el cuerpo a las cosas, ¿no? Es el sentido de la sensibilidad, es donde le pasa la vida, donde le pasa la experiencia. Em, También dentro de este cuerpo hay una sensación de carnalidad, pero de una carnalidad ciertamente herida por ese mundo, por ese mundo a veces hostil que se encuentra el yo, que es un yo bastante niño, en el buen sentido de la pureza, ¿no? Es una poesía en ese sentido, no diría fácil, pero sí sencilla en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Desprovista de ropajes que pueden a veces resultar molestos, ¿no? Es una poesía que habla muy clara y que le habla a un otro desde un sentimiento muy del corazón. En este libro en particular también hay una idea para mí muy interesante, que es el estar y el irse, el ir y venir, ¿no? El recorrido, hablando, ¿no es cierto?, del tiempo como vida. Pero bueno, no lo quiero agobiar mucho más con mis palabras, y vamos a leer directamente a Claudia. Traerles quería traerles, ya que estaba, el fragmento de este poema que se llama París, Texas, que dice: París, Texas. Me gustaría contarte lo que veo. Hablarte de los hoteles abandonados apareciendo de la nada, en el medio de la carretera, como castillos solitarios cuyos puentes levadizos hubieran sido dinamitados hace tiempo. Me gustaría contarte lo que veo, pero es imposible. Hallar un dolor que condescienda a ser narrado. ¿Vale la pena entonces emprender tan largo viaje para ir de un extremo a otro del silencio? También es imposible callar por completo. Sé que terminaré por llamarte como se llama a alguien cuando se está a oscuras, sin el auxilio de la voz. Un estremecimiento semejante al de esas luciérnagas que al chocar contra un parabrisas en la ruta se deshacen, esparciendo una nube pequeña de polvo y luz, y esa, quizás, es su idea de un encuentro. Ahora también les quería traer un poema de ella que se llama Criacuervos, que es de este director que ahora no me acuerdo, Saura, director español que se llama Saura, y que escribe bueno, ella lo toma, como digo, como una inspiración. Está dedicado a Greta y dice: los niños, como los gatos, podemos ver en la oscuridad.
vigías que saben que no pueden deslumbrarse con su propio sueño. Pasamos las horas tejiendo una tela finísima alrededor de nuestro miedo. Después, muchos años después, solías decirme, llega el olvido y podemos dormir sin sobresaltos. Yo aún no he olvidado. Cada noche nos intercambiamos historias como joyas. Esta te queda bonita, esta le sienta bien a tu piel, a tus ojos. Había una niña que era tan pequeña que cabía en la palma de una mano. Si yo fuera esa niña, pienso, elegiría vivir en tu mano. Podría cerrarla y dejarme sin nada. Pero toda buena historia necesita una tragedia, un vuelco inesperado en la trama. No quiero que llegue el fin de tu relato, que la noche se acabe. No sé qué hay del otro lado. La vida es una imagen que va desdibujándose, perdiendo los contornos. Día a día, crecer es el tránsito de la imagen precisa a la distorsión. Quiero seguir siendo niña para conservar la vista. ¿No? Y esto que estábamos justo hablando, no estaba para nada preparado, pero sí, al final tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo de la niñez y esta idea de la niñez. Esto se llama Muerte en Venecia, está tomado de la película de Luchino Visconti, de una novela que él adapta de Thomas Mann. Y bueno, y este poema dice así: hace muchos días que te observo, tantos como los que lleva el viento helado soplando desde el este. Alguien me dijo esta mañana, si el viento no se va en 10 días, durará 21 días el mal tiempo. Yo entendí que me decía, el mal tiempo durará para siempre. Ni siquiera una complicada operación matemática podría predecir el curso de una tormenta que se gesta en el discreto interior del cielo. Quería vivir en un hotel por unos meses para descansar de mi vida, dejarla caer fuera de mí como un objeto raro y sin interés, que nadie la tomara entre sus manos para traérmela de vuelta. La visión de las góndolas a lo lejos, los vestidos largos de las damas que caminan por la arena, como por el salón de una mansión donde alguien da una fiesta, los olores del verano y el rumoreo de abeja de los vendedores de frutilla. Sobre Venecia cayó un invierno anticipado, con el fantasma de la peste en las espaldas. Quise advertirte que había que irse de la ciudad cuanto antes. Yo decidí quedarme. El caparazón de un caracol, abandonado por los niños en la playa, repite obediente el eco del océano, hasta que el océano, cansado de escuchar su propia voz, se lo traga, ¿no? Poniéndole también poniéndose en la piel de ese músico que es el protagonista principal de esa película. Y bueno, y ahora antes de pasar al último bloque, vamos con un video más y enseguida volvemos con el tercer autor que nos faltan. Aquí me quedo, los espero. Bueno, y ahora estábamos mirando un poema, una lectura de Claudia Massín, y ahora pasamos a otro autor, el más grande en edad de los tres, que se llama Eugenio Mandrini, y su libro Conejos en la nieve. Para mí es uno de los mejores libros que se ha escrito en poesía desde hace unos cuantos años. Me parece que es realmente una cosa impresionante, que ha sido premiado. Este libro se da a conocer a partir de un premio de la Universidad de la Universidad de San Martín en el año 2008. Gana el premio de poesía Olga Orozco, una poeta que estuvimos tratando, premiado por otros poetas que también estuvimos tratando acá, que fueron Juan Gelman, Antonio Gamoneda, Gonzalo Rojas y Jorge Bocanera, ¿no? Flojos nombres, ¿no? Para que te premien. Y que la verdad me parece que, bueno, no le erraron para nada. Me parece uno de los mejores libros que se ha escrito de poesía estos últimos tiempos.
También gana Eugenio Mandrini el premio municipal de poesía en el 2009 por este libro. Y al mismo tiempo él también se desarrolla dentro de otros terrenos literarios, sobre todo el microrrelato. Él va a cosechar bastante. En la década de los 80 también trabaja en el taller literario de Horacio Salas, aquel poeta de la década del 60 del que algún día estaremos hablando. También fue académico, no sé si ahora lo sigue siendo, pero que lo fue por lo menos seguro, de la Academia Nacional de Tango. Eres un tanguero, ¿no? Nacido en el año 36, como que conoció un poquito si bien la fiebre es en los 40, pero conoció un poquito de esa fiebre tanguera. Entonces, bueno, de alguna forma su poesía también está relacionada al tango, no digamos no en lo que puede sonar rimado o lo que sea, sino desde un lugar el tono de la voz, la figura del tanguero dentro de la voz o dentro de su tono de poesía está presente constantemente, dentro de un vocablo y de una forma bastante particular. Me parece que se podría llegar a decir surrealismo, pero no, para mí trasciende muchísimo el surrealismo, no es una voz lírica, básicamente. Así que bueno, quería hablar también un poquito de conejos en la nieve. Tiene un eco, sí, como decía, de surrealismo orozquiano, pero trasciende de alguna manera la idea básica, ¿no? de surrealismo. También hay un golpe en la imagen. La imagen es como el digamos, el sablazo que pega ese poesía, ¿no? La sorpresa de estar leyendo como lector y de repente encontrarte con una imagen. Además escribe mucho en versículos, ¿no es cierto? Entonces a veces es una imagen que no termina más, ¿no? Y que está muy bien hilada. Entonces uno como va siguiendo ese camino y llega a lo que quiere decir ese sujeto. Son imágenes también muy fuertes, muy interpelantes, muy que van al choque. Siempre el resplandor está muy presente dentro de la poesía de Mandrini, la idea de resplandor, de la luz dada, ¿no? De repente el conocimiento sí, el conocimiento o ese, como decíamos en Massimbo, en el deslumbramiento, pero acá es el deslumbramiento estético, el deslumbramiento puro. Este, También hay esa voz, también es una voz experimentada dentro de ese registro, es una voz experimentada, pero que al mismo tiempo también duda muchísimo. Pero como que esa experiencia, esa sabiduría también se construye desde la duda en Mandrini, lo cual es bastante llamativo y bastante personal, ¿no? Es una voz muy personal, muy construida desde la propia persona. También hay una búsqueda de la revelación, de lo revelado, que no hay sí algunos ecos hasta casi místicos a veces, ¿no? En donde él habla, bueno, después vamos a estar leyendo algo, pero él habla en algún momento dice Mozart, algo así, Mozart es el estado de ánimo de Dios, ¿no? Como que hay una relación entre arte, estética, belleza, Dios, que está todo el tiempo dando vueltas, ¿no? Como en una rueda dentro de la poesía de Mandrini que se va repitiendo. Y el lenguaje, para él, anoté acá, dice: el lenguaje no es un juego, es la construcción de una realidad alternativa que habla desde adentro, ¿no es cierto? Eso también es muy llamativo porque Mandrini de alguna forma se individualiza, se separa de una corriente estética o de un conjunto de poetas. Para nada, ¿no? Es como que él aparece como una voz individual y
como ese yo individual, ¿no? Que se construye en base a este mundo alternativo, a este mundo paralelo que tiene su propia lógica, sus propios acontecimientos, ¿no? Así que vamos ahora a ver un video de él leyendo un poema de este libro para después, bueno, ir siguiendo nosotros el hilo. Así que los dejo y venimos. Bueno, y para terminar me quería también despedir con este poema increíble de Eugenio Mandrini, para vernos después en la próxima edición, pero no quería dejar de leer este poema. No es tampoco muy largo, pero tiene su longitud. Pero me parecía que valía la pena leerlo y me parece que aquí se resume por qué es uno de los mejores libros de estas últimas 2 décadas, ¿no? Este poema se llama Latidos y dice: este es mi corazón, una bomba de tiempo impreciso. Para vivir se alimenta de pájaros a los que traga como una jaula, pájaros cuyo piar resignado se confunde con latidos. Para vivir también me hace creer ilusiones fantásticas, ser Omar Khayyam cubriendo con odres sin término cráteres lunares, ser el perro que al fin es dueño de un baldío, techado con huesos robados a cementerios jóvenes, o ser quien salta al aire montado en una escoba con cabeza de mujer cuya voz me susurra que soy yo, su amor, su único amor, su arrasador amor. Alguna vez mi corazón fue una cruz que habla, que dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y yo hice silencio, porque él era solo mi corazón, no mi hijo. Otras veces muerde, y es como una trampa que desmenuza las costillas de un oso. Tanta es la mordedura que la desearían el invierno, la crueldad, los espejos que delatan la decepción, o palabras como nudillos, huesos alaridos. Pregunto, ¿es mi corazón el autor de la frase «sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando»? Mi corazón a veces se emociona, y cuando esto sucede siento que Archimboldo me transmuta las orejas en jardines, los pómulos en hojas de un otoño de limones explotando, y una humedad parecida al brillo de los bosques me decora, como pulpa la sonrisa. Otras veces se asusta, y cuando mi corazón se asusta es como parir por la garganta al amigo agonizando, a la cama de Dios solitaria y desnuda, o a un rayo deshaciendo al árbol que daba sombra a los insolados. Insisto, corazón, ¿eres tú quien escribió que la vida es sueño? ¿Eres quien da la orden de detenerse o continuar a estas piernas de furioso día, de endeble noche? Pero no, ¿cómo podría yo querer esconder tu isla y naufragarte? Sucede que me aferro a una mujer, días sin conjeturas en los remos de su abrazo, y olvido tu borrasca, y bebo de otro mar y sus orillas. En el fondo, corazón, quiero creer que estás enamorado solo de la tierra profunda donde bullen las hormigas, los topos, las papas cuyo destino presienten el hervor, los muertos amados que regresan solo un poco menos muertos, los muertos odiados que ya nunca, y Julio Verne en el centro del descenso. Corazón, vivamos juntos mientras seas penumbra que emerge de la luz más antigua e instantánea. ¿Qué haría yo contigo si pudiera? Oh, nada del otro mundo, corazón, solo devorarte los párpados para que continuaras despierto. Ramponi, un poeta, al hurgar en tu océano de sangre, escribió que todo es posible. El corazón lo sabe. Ah, Ramponi, amigo mío nunca visto. Y si el corazón olvida el saber y calla, ¿qué será de nosotros, remeros en la arena? Pero no te estremezcas, corazón. No hay en mí nada natural y espantable como por caso un búho que descubre a la rata y se abalanza como un meteoro negro y la lleva consigo y la devora y entrecierra los ojos y después dormita. En mí hay solo un desconocido ciudadano que escribe desde su refugio de papeles expuestos al fuego, hasta que la cercanía del vecino presienta que ni él ni yo estamos solos, aunque vivamos sitiados por el terror y la ilusión. ¿Fuiste tú quien escribió que el resto es silencio? Lo fuiste, corazón, ¿me escuchas? Este es mi corazón, una bomba de tiempo impreciso. Bueno,
¿Qué más puedo decir? Una genialidad absoluta, mi modos de verlo. Esto fue Puentes de Papel. Yo soy Agustín Mazzini. Estamos acá para hablar un poco sobre poesía, sobre los aconteceres del verso. Y este programa, como dije, se llama Puente de Papel. Esto es Hora 60, programa de contenidos audiovisuales. Y nos vemos la próxima semana. Vamos en vivo todos los miércoles de 13:30 a 14:30. Si quieren ver, nuestras ediciones están en YouTube. Puentes de Papel es nuestra página en Facebook para que, bueno, ahí se suben los programas ya emitidos. Así que les mando un saludo grande y los espero en la próxima emisión.